Pues bienvenidos a todos y a todas a esta sexta tutoría que grabamos de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social. Hoy vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema 3, que es importante. Es importante también que sepamos un poco cómo funciona, aunque ya venimos de vuelta. Siempre el micro desconectado, el vídeo se puede tener conectado, eso no tiene importancia. Lo que sí es importante es que si necesitáis hablar o preguntar o lo que sea, pues le deis al iconito para levantar la mano y yo automáticamente os puedo pasar la posibilidad de que intervengáis en la clase, ¿vale? Eso para que os sintáis súper cómodos y tranquilos de lo que tengáis que hacer o preguntar, que la idea es que los tutores pues, podamos responder dentro de nuestras posibilidades a las necesidades de información o con la asignatura que vosotros tengáis, nosotros tengamos a bien también poderos dar esa información, ¿vale? Bueno, con todo ello, os voy a empezar a compartir pantalla y hoy vamos a empezar un tema nuevo, que es precisamente el tema 3, ¿vale? El tema 3 es el estado social, el estado social. Bueno, el estado social, os recuerdo, nosotros estamos ya en una época donde el planteamiento que hay de la administración pública, el Estado, ya sabe perfectamente que cuando hay necesidad y cuando hay pobreza es porque hay una serie de condiciones sociales que generan esas necesidades, que generan esas pobrezas y por tanto está mal que un Estado, sabiendo esto, no ponga los fines, los medios o las vías para acabar con esa necesidad o esa pobreza que tienen sus ciudadanos. Bueno, esto va a haber gente que está a favor, evidentemente va a haber gente que esté en contra, pero nosotros ya estamos ante sistemas o modelos públicos que se basan en este concepto de Estado social. Pensad que el Estado social es un Estado evolucionado, ¿vale? Del Estado liberal original que se basa en los principios del derecho, ¿vale? El principio del derecho, de la libertad, del principio de propiedad, el principio de igualdad ante la justicia. Esos principios, esos derechos evolucionan o evolucionarían a derechos sociales, entonces podríamos hablar de estados garantes de derechos sociales y hablaríamos con propiedad de los denominados estados sociales. España, artículo 1 de la Constitución, se define precisamente como un Estado social y democrático de derechos. España se van a la gloria de que somos un Estado social en nuestro propio concepto del artículo 1 de nuestra Constitución que nos define, ¿no? Nos define como Estado. Por tanto, somos un Estado que estamos vinculados o debemos estar vinculados en la atención social, en la atención de las necesidades, porque entendemos que son circunstancias que se crean socialmente y que tienen soluciones sociales, ¿vale? Por tanto, el Estado aquí tiene un papel fundamental y potentísimo. De hecho, llevado al extremo de la atención, se llamará estado de bienestar, porque ya no solamente de atender la cuestión social, sino de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, que es el tope o el máximo. Y dentro de esto, ya sabéis, por otras asignaturas, como la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar, que existirían incluso diferentes modelos de Estado de Bienestar, que unos son todavía mejores y otros son pues, más regulones, ¿no? Bueno, yo tengo un maestro, para mí mi maestro de referencia en este tipo de cuestiones, que es el doctor Malagón Bernal, que además me dirigió mi tesis doctoral, que me decía, España es un estado de regular estar, ¿no? Como diciendo, aquí de bienestar social, más bien de regular estar. En cualquier caso, hemos dicho que es una evolución del Estado liberal. Por tanto, tenemos que tener en claro esta concepción. Es decir, todo Estado social viene de un Estado de liberación. Un Estado social es un Estado de derecho que además se armoniza con los principios de los derechos sociales, ¿vale? ¿Eso significa que todos los Estados liberales son Estados sociales? No. Sí es verdad que todo Estado social sí proviene de un Estado liberal. No todo Estado liberal, esto es muy importante, tenemos muchos estados liberales que nunca han evolucionado a estados sociales, ni le interesa lo social, ni le plantean lo social, ni le da exactamente igual lo social, aunque sean estados liberales, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese parámetro. Sí es verdad que todo estado social, necesariamente como un estado de derecho, de principios de derecho, tiene que ser, o proviene de un estado liberal. Pero no todo estado liberal termina evolucionando, pasando a lo que nosotros conocemos como Estado social, ¿vale? Aclaraciones terminológicas muy importantes que tienen que ver con las formas, ¿vale? Con las formas de los estados sociales. Hay como dos modelos, dos estados sociales tipos,
en la historia de la humanidad. Uno sería el Estado social, así tal cual, que proviene del francés, del alemán, perdón, Sozialstaat, ahí lo tenéis escrito, Estado social, Sozialstaat, ¿vale? Que sería un modelo. Este es de origen alemán, evidentemente. Además, este modelo es más antiguo que el próximo que vamos a explicar, porque apareció primero y sirve de marco al trabajo social. Es decir, un modelo de Estado que va a querer tener personal funcionario, personal público que pondrá o que quiera poner en marcha políticas sociales porque se considere un Estado social. Y aquí ya vamos a encontrar al trabajo social profesionalizado. Cuidado, no hay un monopolio del Estado en lo social, es decir, que sea un Estado social no significa que todo lo social o exclusivamente lo social se dé desde el Estado, ¿vale? Pues no hay un monopolio. Y ya encontramos modelos de Estado social, perdón, modelos de Estado social desde el propio siglo XIX, básicamente a finales del siglo XIX, y evidentemente es el reino de los Estados sociales de origen alemán, lo vamos a encontrar aquí. Tiene que ver con parámetros históricos que tienen que ver también con los modelos que van a aplicar otros como son Bismarck, etcétera, etcétera, que evolucionarán a esos estados sociales o a esos elementos que nosotros estamos encontrando. Más parámetros importantes, más parámetros importantes. El otro modelo de estado social es el estado de bienestar. Ya no es de origen alemán, sino que es de origen británico, por eso nosotros lo llamamos el welfare state, ¿vale? El origen es británico y el nombre, pues evidentemente es en inglés, y se basaría en aspectos que vosotros ya conocéis, que nosotros hemos explicado en otras asignaturas también, que es con el informe Beveridge, recordad, ese informe Beveridge que plantea cuáles son los grandes males de la sociedad inglesa tras la Segunda Guerra Mundial y cuáles serían las grandes soluciones que se tienen que poner. Y Beveridge habla de la intervención del Estado, la creación de la seguridad social, sanidad pública, educación pública, y básicamente los sistemas de protección que conocemos nosotros como parte del estado de bienestar, ¿vale? Y que se van a desarrollar, pues evidentemente, tras esa Segunda Guerra Mundial. Como veis, uno es durante el siglo XIX, se llama Estado Social, muy importante, origen alemán, Sozialstaat, y el otro es el Welfare State, Estado de Bienestar británico, en base a las ideas de Beveridge, que básicamente vamos a encontrar un origen evolutivo de desarrollo con diferentes ritmos, en diferentes países, pero siempre a partir de esa Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Seguimos avanzando en esa aclaración terminológica que además plantea vuestro libro. También hay que distinguir entre dos tipos de política social. Claro, tenemos dos modelos de Estado, tenemos también dos sistemas o dos tipos de política social. Tienen que ver con esos modelos de Estado. Por eso son, primero, vamos a tener el Estado social al estilo alemán, que va a poner una política social al estilo alemán, ¿vale? Esta que estamos viendo, y que posteriormente pues, vamos a evolucionar a otro tipo de modelo de Estado que llamaremos Estado de Bienestar, el Welfare State, que es británico y va a tener un modelo de política social basada en esos sistemas de protección social o política social al estilo del Estado de Bienestar, ¿vale? El primero, pues lo llamaremos, lo vamos a llamar, comparto con vosotros la pantalla, lo vamos a denominar política social germánica, ¿vale? Socialpolitik, aquí lo tenéis, Socialpolitik, que en España va a haber autores como Federico Rodríguez, que va a trabajar, bueno, son manuales que yo entiendo que vosotros en la formación que tenéis actual, pues ya no los tenéis que trabajar, pero los primeros trabajadores sociales formados en España, evidentemente, y sobre todo a partir de en la época de la dictadura franquista, última etapa, primeros años de la democracia, se formaban con manuales de Federico Rodríguez, que tienen que ver con ese modelo de política social germánica, que era el que más había influido en la política social de la España franquista, ¿vale? Y evidentemente también vamos a tener posteriormente la política social al estilo anglosajón, que ya va a ser la que se respalde en ese social welfare, ¿vale? Bienestar social, social welfare, ¿vale? Que tiene que ver con el estado de bienestar o welfare state, ¿vale? Social welfare, que es el bienestar social, y que va a venir en España, va a presentarse en manuales de un manual muy famoso, con el que yo, por ejemplo, también me formé, que se llama, todavía lo podéis encontrar, Introducción al Trabajo Social, de Manuel Moix, que va a tener una formación muy potente, muy poderosa y que va a introducir en España todo lo que es la política social anglosajona, el welfare state y la forma del social work o del trabajo social tal y como hoy las conocemos
vendrán de la mano inicial en España de Manuel Moy con los manuales que va a trabajar. Yo digo que para que veáis que todos estos enfoques, es decir, si nosotros nos basamos en un modelo, un tipo de Estado social que tiene un tipo de política social, va a requerir unos modelos de trabajo social que son distintos, que son diferentes, ¿vale? Por tanto, vamos a tener ahí un cruce de elementos importantes, pero que tienen esos refrendos. Si yo me baso en el modelo alemán, pues tendré un modelo de política social que requerirá unos perfiles técnicos, unos perfiles profesionales que también serán diferentes. ¿Eh? Durante un lazo se ha ido, ¿no? Retomo, ¿vale? Retomo donde nos habíamos quedado. Entonces estoy diciendo que diferentes tipos de Estado social ponen en marcha diferentes tipos de política social que van a generar diferentes maneras de hacer trabajo social y diferentes perfiles técnicos de trabajo social según lo que nosotros estamos explicando aquí, ¿vale? Seguimos avanzando. Por otro lado, el Estado social evidentemente es una de las formas del Estado que existen, no todos los estados son sociales. Es muy importante entender que fue la institución reformadora de la cuestión social. Ese Estado social que vosotros vais a encontrar, que se va a explicar en el manual, en el libro que vosotros estáis trabajando, va a empezar a cubrir elementos importantes que tienen que ver con grandes problemáticas sociales que hay en esa época, como son, por ejemplo, el tema del paro forzoso. Como veis, el tema del paro es un recurrente histórico de problemática social para las personas. Recordad que son si tú no eres empresario o no perteneces a la clase dirigente, evidentemente tienes que trabajar para poder sobrevivir. Por tanto, el tema del paro forzoso te deja sin posibilidades de elección vital. Importante también que tú puedes trabajar, pero si te encuentras en una situación de proletarización, ¿vale? Puede ser que estés trabajando, pero te encuentres también en una situación de pauperismo obrero. Proletarización y pauperismo obrero lo que viene a significar básicamente es que tú estás trabajando, pero estás casi que en una situación de esclavitud, porque te encuentras en una situación tan paupérrima, tan pésima, tan nefasta, con una cantidad de horas de trabajo horrorosa, con unos salarios muy bajos que te impiden vivir, buscar mejores condiciones y te atan a ese trabajo porque es tu única fuente de ingreso, de subsistencia o de la de tu familia, ¿vale? Esto es lo que se está consiguiendo hacer con las situaciones de empleo ahora mismo en España. Pensad que ahora mismo en España los últimos informes nos hablan de 2,5 millones de trabajadores pobres. Podríamos hablar de proletarización o pauperismo obrero, ¿eh? Perfectamente. Si una persona que está harta de trabajar y no tiene para comer o para pagar los recibos de la luz o el alquiler, a ver cómo lo podemos denominar. Pero esto lo tenemos ahora mismo esto existe en España, ¿vale? Y además de manera muy grave. Y evidentemente con conceptos que tienen que ver con el marxismo, como el tema de la alienación, ¿no? Eso de que tú pones tu fuerza de trabajo, pero el que gana en el usufructo de tu fuerza de trabajo es otra persona que no es la que genera la fuerza de trabajo para la producción, sino que son intermediarios o son personas que te contratan a ti, pero se quedan con el fruto de tu trabajo. A eso lo llamamos alienación, ¿no? Simplificando mucho, por favor, el concepto de alienación. Fundamental también en este sentido, el que tiene que ver con la idea de Estado social, va a ser precisamente la existencia de las revoluciones socialistas. Ahí pone la revolución de 1848. ¿Por qué es tan importante? Pues esto es muy sencillo, porque se le enseña al mundo, hay una revolución, y una revolución obrera, que lucha por las mejores de los obreros, y se desquicia tanto el tema que genera un cambio político, un cambio de gobierno, y que era una revolución, ¿vale? Básicamente es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué se está diciendo al mundo? Oye, si no atendemos a los obreros, no les damos derecho, no les damos dignidad, los obreros se van a cabrear, no les va a molar vuestro sistema, donde nada va a salir beneficio a vosotros y lo que vamos a querer hacer es una revolución. Eso es lo que te dice los obreros, una revolución. Entonces, la revolución que ocurra en un país enseña al resto el camino de lo que no debería de ocurrir si se atendiesen bien las necesidades de los obreros. Por eso el Estado social se va a reforzar tanto a partir de la existencia de esa posibilidad de que los obreros, si no están bien atendidos, no tienen sus derechos bien contemplados, pudieran hartarse del sistema en el que están y quisiesen o no hacer una revolución. Y ya estamos hablando de palabras mayores. Por eso el Estado social va a ser tan importante, porque también va a servir como elemento de contención, ¿vale? Y por tanto de statu quo de los gobiernos. Es decir, yo atiendo a la clase obrera, los obreros se quedan tranquilitos, nos quedamos como estamos, no hay revolución.
¿vale? Y lo vamos a plantear como un mecanismo de control social. Algo de esto también hemos estado hablando en algunas asignaturas y en algunos temas que tienen que ver precisamente con el mundo de la intervención social, ¿vale? En el siglo XIX, ¿verdad? Estamos en ese estado social que se está gestando, está ya desarrollándose en el siglo XIX. Se le sumarán otros conceptos al estado social, como son, por ejemplo, el tema de la reforma general de la sociedad con una monarquía de naturaleza social. Ya hablamos aquí de otros sistemas políticos de gobierno, ¿vale? Que se enfocan o se sustentan en una base o masa social, ¿vale? Y parejo todo lo que sería el desarrollo de los famosos seguros sociales. Alguien mencionaba en otra asignatura a Bismarck. Pues Bismarck es el creador, dentro de los que son los sistemas bismarckianos, uno de los sistemas bismarckianos, precisamente esos seguros sociales. El origen de los seguros sociales son el origen mismo del Estado social al estilo alemán, por eso está Bismarck aquí, ¿vale? Otto von Bismarck. Y evidentemente hablamos de un concepto que es un Estado atendiendo a las necesidades de los obreros, un Estado atendiendo a las necesidades sociales, pero no es un Estado socialista. A este concepto de Estado social que intenta atender las problemáticas sociales, pero que no es un Estado socialista, es una cosa nueva, diferente. Es lo que se conocen por algunos autores, y lo vais a ver en vuestro manual, como el pluralismo socialista, ¿vale? Es como un sucedáneo de los socialismos, comunismos, marxismo, que en otros sitios sí se están consolidando a través de precisamente esas revoluciones que nosotros estamos comentando, ¿vale? En España tenemos Estado social, de hecho lo hemos dado en el tema 2, muy potente, con la Comisión de Reformas Sociales de 1883, donde además nosotros estuvimos explicando varios elementos importantes que tenían que ver con ese Estado social español, que además era puntero a nivel nacional, que marcaba ritmos innovadores a nivel mundial de por dónde tenían que tirar esos estados sociales, que les preocupaba eso que explicamos como la cuestión social, ¿recordáis? Y que de aquí, pues, ese Instituto de Reformas Sociales, algunos años después, pues saldrá el primer órgano público que tiene que ver con la intervención en temas sociales, que será el famosísimo Instituto de Reformas Sociales, ¿vale? Pero surgen de esta comisión que se crea, pues, en este tiempo, que es cuando toca, de reformas sociales, ¿vale? Evidentemente, si tenemos un Estado social, vamos a tener una intervención legislativa del Estado. Porque ¿cómo interviene el Estado? Pues creando leyes. Y esas leyes se ejecutan o se hacen realidad a partir de la asistencia misma de las propias leyes. Entonces, claro, nosotros nos vamos a encontrar un Estado que es social, que empieza a crear leyes sociales, se habla de pluralismo de socialista, pluralismo del bienestar, lo vamos a encontrar también por ahí, ese concepto, que son estados que quieren intervenir en lo social, que la cuestión social para ellos es muy importante y les va a producir choques. ¿Choques con quién? ¿Con qué chocan? Pues con quienes hasta ese momento habían protagonizado toda la cuestión social o la intervención social. No se llama cuestión social porque no trabajaba la cuestión social en términos de somos causantes de la necesidad, pero ojo, sí se atendía a la necesidad. Por ejemplo, en este caso hablaríamos de la iglesia, ¿vale? Va a producirse una rivalidad del Estado con la Iglesia, porque el Estado va a empezar a reclamar como derecho aspectos o esferas o parcelas, ¿vale? Que hasta ese momento solamente tocaba o ocupaba la Iglesia, y que ahora mismo el Estado pues dice, oye, no, esto es una cuestión social, una cuestión de los ciudadanos, yo quiero entrar, yo quiero resolverlo, yo quiero solventarlo, ¿vale? Y vamos a tener muchísimos ejemplos de esa rivalidad, que tiene que ver con estos nuevos modelos de Estado sociales. Por ejemplo, el desplazamiento de la Iglesia de su posición central. La Iglesia va a quedar relegada a un segundo plano, ¿vale? En la intervención social, en la atención social. Ojo, no va a ser de golpe, ¿vale? Esto va a ser paulatino, va a ser poco a poco. De hecho, la Iglesia ahora mismo en España, por ejemplo, tiene un papel relevante en todo lo que es el tema de la atención social, ¿vale? Lo hace como forma o como elemento de Estado social o con los parámetros del Estado social. No, no lo hace con los mismos parámetros, ¿vale? No es el mismo enfoque. Es más un enfoque al estilo Iglesia, que sería el enfoque asistencialista
o de atención. ¿Exclusivamente asistencialista? No, también tiene programas muy interesantes por otros derroteros, pero sigue estando aquí, es decir, ese papel sigue estando ahí porque además una filosofía propia de existencia de la propia religión, en este caso la católica, ¿no? Como hegemónica. También hay otras religiones que tienen ese mismo papel y que también operan a nivel español, por ejemplo. Muy importante, vais a conocer, deberíais de conocer por vuestra formación en historia, previa a la llegada de la universidad, todo lo que es en esta época los fenómenos de la expropiación o nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, si hay elementos que son del Estado y los tiene la Iglesia, el Estado los reclama como suyo. De hecho, se van a producir en España, sobre todo en el siglo XIX, lo pongo aquí un poquito más abajo, las famosísimas desamortizaciones liberales, por ejemplo, la desamortización de Mendizábal y otras que hubo en España, donde se hicieron grandes expropiaciones de bienes de la Iglesia y se utilizaron para reforma social, para intervención social o con fines sociales al estilo del Estado social de la época. Son cosas que tenía la Iglesia en propiedad y los estados los reclaman y los lanzan hacia la reforma social. Importante también, y paralelo a todo ello, son las grandes reformas alternativas a la Iglesia Católica, como son la reforma protestante en Alemania. Ya había habido reformas protestantes, el protestantismo ya está consolidado desde la Edad Media para acá, básicamente, pero ya hablamos de reformas muy potentes y que tienen que ver también con esos enfoques de cambio, ¿no? De percepción, de cambio de sintonía, ¿no? En el tema de la intervención social y que tiene que ver también con la intervención de los grupos religiosos, de las religiones en los temas sociales. Y muy importante, muy importante, pues todo lo que va a ser la Revolución Soviética y la socialización soviética del siglo XX. Oye, mira, ya no solamente es que haya revoluciones, es que ya hay un cambio generalizado en grandes áreas del planeta. Hablamos de revoluciones soviéticas, las revoluciones comunistas, hablamos de países completos, bloques de países completos que se suman a alternativas a lo que es el Estado social, porque la gente no les mola nada en su situación, entienden que en un sistema diferente pueden estar mejor y crean un sistema alternativo a base de esas revoluciones. Esto va a ser muy importante porque va a ser además el siglo XX, ya conocéis, el siglo muy convulsivo en muchos extremos, muchas maneras y de muchas formas. Y una de ellas pues, va a ser precisamente la Revolución Soviética, que triunfará tanto que incluso llegará a superar la Segunda Guerra Mundial, que incluso llegará a la Guerra Fría, y hasta los años 80 no podremos hablar de la caída del muro de Berlín. Estamos ya en la era Gorbachov y la perestroika de Gorbachov, época donde en Estados Unidos estaba Reagan y en el mundo británico gobernaba la dama de hierro Margaret Thatcher, ¿vale? Eso hasta que no llegáis, fijaros todo lo que tiene de triunfo de movimiento, de planteamiento alternativo. Eso, mientras que esté ahí vigente, va a hacer que se crea en el Estado social, tal es así que llegará a evolucionar durante el siglo XX ya no al Estado social, sino a ese estado de bienestar, esa política social británica, social welfare, que nosotros estábamos hablando antes, ¿vale? De bienestar social, que va a transgredir, va a pasar todas las fronteras de la política social germánica, que es la que se está gestando aquí con este modelo de Estado social que estamos explicando inicial. ¿Dónde queda la atención social? Bueno, pues básicamente esa atención social hay rivalidad con la Iglesia, se le quita a la Iglesia parte, el Estado, mientras que sí que no se pone en marcha y va conquistando ese terreno, la atención social va a tener muchos déficits. ¿Vale? Muchísimos déficits. Yo quito a quien lo hacía antes y me pongo yo, pero mientras que yo me pongo y quito al otro, los que están en necesidad o situaciones paupérrimas o situaciones sociales muy duras, pues lo van a pasar realmente más. Recordad que en todos estos fenómenos siempre el más vulnerable es el que se lleva el golpe más fuerte y el impacto más fuerte de los cambios, ¿vale? Bueno, seguimos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, por favor? Hasta aquí, más o menos. Vale, sigo entonces. Estamos diciendo que se produce esa evolución porque estamos en una época de intervención legislativa del Estado. Dentro de esa intervención legislativa del Estado, fundamental para la historia del trabajo social
y de la atención social y la cuestión social va a ser las revoluciones industriales. Ya ha habido varias, ya estamos en el siglo XX prácticamente, ¿vale? Ya estamos en el siglo XX prácticamente. Con lo cual, imaginaros la cantidad de revolución industrial que se está produciendo. Pero ya estamos llegando a unos topes muy importantes. ¿Por qué? Porque esa revolución industrial, como os pongo aquí, tiene importantísimas repercusiones sociales. Importantísimas repercusiones sociales que va a justificar la intervención del Estado. Oye, mira, estamos en un estado, unas revoluciones industriales que generan muchísima pobreza, que generan unas condiciones de vida de la clase trabajadora muy indignas, ¿vale? Muy duras, y que va a requerir que el Estado intervenga. ¿Por qué interviene el Estado? Primero, porque se cree lo de la cuestión social y segundo, porque ya ha habido revoluciones. ¿Se va entendiendo? Yo no quiero que la clase obrera se me rebrinque, porque me cambia el sistema y pasamos al socialismo o pasamos a una revolución soviética. ¿Vale? Entonces, muy importante, eso va a justificar la intervención del Estado. ¿Cómo lo va a hacer? Estamos explicando, con intervención legislativa como urgencia a la cuestión social. Es decir, oye, mira, la cuestión social no funciona, las leyes que hay ahora mismo hacen que las revoluciones industriales creen estas situaciones miserables de las personas. Tenemos que intervenir y crear leyes que protejan esa situación. ¿Vale? Entonces se empieza a hablar de la cuestión obrera o también la denominada cuestión industrial. Para que os hagáis una idea, lo veremos en temas más adelante dentro de esta asignatura. El trabajo social en España y en el resto del mundo, como tal, como profesión, se va a consolidar en aquellos sitios industrializados, donde existen barrios pobres, donde la cuestión obrera y la cuestión industrial es una cuestión importante o de impacto. Y ahí los estados necesitan tener un cuerpo de técnicos, un cuerpo de profesionales, ya no solamente que trabajen desde el altruismo, desde la caridad, desde la asistencia social. No, 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 no. Ahora queremos un cuerpo de funcionarios, un cuerpo de expertos, de técnicos habilitados para que trabajen la cuestión obrera, la cuestión industrial, como se denominó en la época, y empecemos a trabajar, a suavizar esas condiciones de vida que nosotros tenemos en ese momento que son muy duras y que pueden hacer peligrar la propia existencia del Estado. ¿Se va entendiendo el proceso? Es decir, un proceso bastante complicado, pero que va a desembocar en un momento determinado en emergencias de profesiones como son la nuestra, como es el trabajo social. Es decir, el trabajo social no surge en un mundo ruralizado, no surge en un mundo pobre, surge en sociedades industriales, en sociedades ricas, donde hay un desarrollo urbanístico industrial potente y ahí es donde se está creando la presión social, la semilla del descontento humano, ¿vale? Que podría acabar con el propio modelo de Estado de bienestar y el Estado tiene que intervenir, tiene que trabajar esa cuestión obrera, ¿vale? Lo va a hacer legislando. Cuando crea leyes que protegen a los obreros, está creando leyes que protegen a las personas, por tanto, está creando leyes que desarrollan derechos sociales y tienen que ver con esas conquistas sociales de estos movimientos obreros, de esta cuestión obrera y de esta clase obrera, ¿vale? A ellos se lo debemos. Más cosas. Es decir, a partir de aquí encontramos contextos, recordad, son contextos duros, ¿eh? Son contextos que se habla de miseria industrial. Es decir, barrios de trabajadores que iban a dormir a duras penas, con salarios míseros, con condiciones higiénico-sanitarias horrorosas, donde hay mucha delincuencia, donde hay mucho robo, pasa mucha casuística social con temas de menores, de mujer, se asocia al obrero al delincuente, el obrero al inmoral, el obrero al alcohólico, el obrero al indigno, el obrero a la persona que no tiene educación ni formación, pero es que todo eso estaba ahí metido, todo eso estaba dentro de ese bloque, ¿vale? Donde las personas no podían escapar de esa situación de miseria, no podían escapar y estaban trabajando, ellos, su mujer, sus hijos, todos trabajando, si no pueden salir de esas situaciones, eso hace que se encuentren en una situación de presión social tremenda, porque además en estos tiempos ya se está generalizando el derecho al voto. Es decir, estos obreros van a tener derecho al voto. Ostras, como los obreros voten y cuando las mujeres de los obreros voten, ¿a quién van a votar? Porque les dé lo que ellos quieren, lo que les hace falta y lo que necesitan. Por eso en las próximas décadas
¿vale? Los grandes movimientos ideológicos políticos se van a nutrir de estos grupos, tanto las derechas extremas como los fascismos, como las izquierdas extremas, las revoluciones soviéticas, etcétera, etcétera, o como después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia. Quien más contente a ese grupo se lleva el grupo, y el grupo pues a donde más me den, lo que mejor me den, ¿vale? Y van a trabajar por ahí. En ese sentido, nosotros tenemos un contexto, ¿vale? ¿Qué podemos hablar de esas miserias industriales? De esa miseria industrial que ya sabemos que no se explican por causas naturales. Oye, mire usted, el pobre no es pobre porque nació pobre, o porque Dios lo creó pobre, o porque es un aspecto natural de la sociedad y por tanto tienen que existir. No, 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 no. No están causados por desastres naturales, una hambruna, una lluvia u otros factores ideológicos, religiosos no, o esotéricos. Son causados por factores artificiales. Tienen una causa creada en el propio Estado, en la propia sociedad, en las propias leyes que lo rigen y unos hombres, unas personas crean las circunstancias de las otras personas y yo mismo reproduzco, me creo y creo las circunstancias de otros seres humanos. Por tanto, esto es marxismo, ¿no? Esto que acabo de explicar sin querer metí aquí un poquito de marxismo. Hablamos, por tanto, de que si son causas artificiales, si son causas creadas, va a ser necesario un Estado social y una administración prestadora de servicios que palie, controle o corrija esas condiciones o esas causas artificiales que el mismo Estado ha creado porque lo ha permitido, porque lo ha regulado, porque lo ha consentido. ¿Se va entendiendo? Es decir, estos dos elementos son de suma importancia porque estamos hablando de un cambio de paradigma en el Estado, de un cambio de elementos que ya estábamos explicando desde el tema anterior y que aquí ya nosotros lo estamos dejando ya bien apostillado para que se entienda, porque a partir de aquí hablaríamos de evolución profesional, técnica y en la línea del estado de bienestar emergente que vendrá en los años posteriores, en las décadas posteriores, aunque todavía tendrán que pasar muchas cosas para existir un estado de bienestar. Pero si os dais cuenta, es una intervención del Estado que se basa en aspectos legislativos y que tienen que ver con esa creencia. Es decir, vamos a crear o vamos a tener, a partir de este enfoque, una intervención del Estado social por búsqueda del bien común. Es decir, oye, mira, yo intervengo porque creo que soy un Estado social, que parte de que las condiciones sociales se crean y por tanto yo quiero generar condiciones sociales que beneficien a mis ciudadanos, bien común, pero también, ojo, porque de la misma forma estoy asegurando el orden público. Es decir, cuando yo estoy atendiendo las necesidades de mis ciudadanos, yo a mis ciudadanos no les doy motivo para que quieran cambiar mi sistema, ni para que se rebrinquen, ni para que me hagan una revolución, ni para que haya altercado. Es decir, cuando atiendo a los ciudadanos de mi país, yo estoy procurando el orden público. En términos generales, cuando a ti, tu Estado, tu administración de referencia, te trata bien, te cuida bien, te mima, te hace leyes que te atienden, tú quieres a tu Estado, tú te gusta tu Estado, te gusta tu gobierno, te gustan tus políticas, no las quieres cambiar. Eso se llama legitimar. La mejor manera de legitimar un gobierno es cuando sus ciudadanos no cuestionan ese gobierno porque entienden que ese gobierno está cumpliendo su parte. Y es cuidarme a mí como ciudadano. Entonces yo te legitimo. ¿Qué ocurre cuando el gobierno no hace eso? Tú entiendes que no están haciendo eso por ti. Que tú no lo legitimas. Tú dices, vaya porquería los políticos. Vaya porquería el gobierno. Vaya porquería la monarquía. Vaya porquería los dirigentes. Vaya porquería la Unión Europea. ¿Por qué dice la gente eso? Porque a lo mejor no se sienten legitimados ni los va a legitimar porque no se sienten comprendidos ni atendidos. Para que nos entendamos entre nosotros, ¿tú a quién prefieres? ¿A quién ves mejor, con mejores ojitos? ¿A Andalucía, gobierno andaluz o al gobierno de la Unión Europea? Tú dices, hostia, pues si tengo que leer entre uno de los dos, las encuestas nos dicen que un andaluz ve mejor a su gobierno, aunque lo haga muy mal, que al gobierno de la Unión Europea, porque esta gente ni identifica que hagan nada por ti.
No lo legitima. Esa gente que están ahí, esa gente, ¿quiénes son? Porque están ahí, ¿para qué valen? Porque para mí, yo como andaluz no me entero. ¿Se va entendiendo? Pero si ahora tú le preguntas al mismo andaluz, ¿tú a quién legitima más? ¿A tu gobierno o a los enfermeros de tu hospital? Y dice, no, 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 a mi gobierno no, no. Yo a los enfermeros que son los que hacen cosas por mí, o a los maestros del colegio, o al trabajador social. Porque yo lo identifico, lo legítimo como que me está cuidando, está haciendo su parte. Cuidado porque la clase política, si vosotros ahora mismo vais ¿cuáles son los principales problemas principales problemas de los españoles? Os lo voy a poner, hombre, os voy a intentar localizar en 0,2, un momentito. Principales eh, problemas de los españoles. Estos son estudios, ¿vale? Que se publican, bueno, yo os voy a coger el CSIC, ¿vale? Os voy a coger el CIS, perdón. Centro de Investigación Superior de Investigaciones, ¿vale? Os voy a poner un pantallazo. Esto es lo que dicen las encuestas, por favor, de lo que consideran los españoles, que no me invento yo nada, que son lo que consideran los españoles sus principales problemas. Un momentito, os lo pongo aquí. Espero que estéis viendo esta pantalla. Fijaros, el principal problema, aquí los tenéis ordenados, ¿vale? Que nosotros tenemos, fijaros, desde a marzo de 2020, fijaros, marzo de 2020, aquí los tenéis. Los principales problemas estarían el paro en un 59,8%, 59,8%. Principales problemas, pero luego tú te vas a otros problemas, por ejemplo, los problemas de índole social, 12,4, los problemas políticos en general, lo que hacen los partidos políticos, el mal comportamiento de los políticos, por favor, señores, esto es del Centro Superior de Investigaciones Científicas, la corrupción y el fraude, las pensiones, los problemas relacionados con la calidad del empleo, los problemas de índole económica, ojo, la sanidad. Esto es lo que te ponen aquí, que son los problemas de los españoles. O sea, vamos a escuchar a los españoles. Oye, yo si tuviera un partido político, yo me iría a esta encuesta. Vamos a ver, ¿qué es lo que le preocupa a los españoles? El paro, la clase política, el tema de, como venía ahí, la corrupción, no sé qué, leyes anticorrupción, leyes no sé cuánto. Podrías hacer perfectamente un itinerario de unas elecciones de medidas concretas, puras, 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 que la gente te está reclamando. Contra si es la sanidad, si es el tema del paro, el tema de la calidad del empleo y sobre todo lo que está ocurriendo con los partidos políticos y los problemas relacionados con los políticos, pues hay que resolverlo. Tú a los políticos, a la clase política habría que controlarla de otra manera porque es un problema. ¿Vale? Eso es lo que nos están diciendo aquí. ¿Vale? Esto nos lo están diciendo los españoles en las encuestas oficiales del Estado, del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Vale? Aquí está muy mal ordenada en esta página, pero hay otras que salen con la gráfica y es alucinante todos los parámetros que pueden salir. Sigo avanzando. Entonces, en lo que nosotros estábamos explicando, tú puedes legitimar un Estado y a tu clase política y a tu gobierno si tú consideras que tu clase política, tu Estado o tu gobierno hace lo que se supone que tiene que hacer por ti o contigo. Recordad que el gobierno democrático se basa en que yo, a ti, te dejo gobernar mi nombre siempre y cuando me atiendas a mí y gobiernes para mí, que soy el ciudadano. Esa es la clave de la base. Esto la gente es que la verdad que yo creo que la gente no se ha enterado. Esto es como cuando dicen los políticos, no, tenemos que contentar a los mercados, hay que contentar las relaciones exteriores. Nada, tú tienes que contentar a los ciudadanos, tú tienes que contentar a la gente que te ha votado y a la gente que no te ha votado también, porque tú eres administración pública y tú das un servicio público y es para lo que se te contrata y para lo que se te deja estar ahí, solo para eso, para administrar los bienes públicos y tomar decisiones que terminen legitimando tu propio gobierno, ¿vale? Esa es en verdad, ese es el principio. Yo cuando me veo con un político, que a mí me hace mucha gracia, me dice, oye, ¿tú qué te dedicas? Y me dice alguien, no, yo soy político. Político, vale, tu oficio, muy bien. Yo siempre le digo, entonces tú eres un servidor público, ¿no? Igual que yo, que soy funcionario. Tú eres servidor público. Y se les queda así una cara como diciendo, hostia, este me ha dicho servidor público. Claro, es que tú eres servidor público, tío. Tú estás ahí, o tía, tú estás ahí para atendernos a nosotros y hacer bien tu trabajo cara a nosotros, no para tu partido, para la empresa, si no, no te legitimamos. Esto sería guay que la gente lo tuviera claro, porque los niveles de exigencia
y los niveles de autoexigencia serían muy diferentes. No es lo mismo tener en el gobierno un gobierno que sabe que tiene que legitimarse en la base social, en la base de las personas que lo votan y los que no, porque para eso son sus administrados, ¿vale? A gobierno que no echen ni puñetero caso a la gente y lo que hacen una vez que están ahí es atender a determinadas relaciones de poder o relaciones de influencia o relaciones de otro tipo que evidentemente no son legítimas, ¿vale? Por otro lado, evidentemente también hemos hablado del tiempo que la intervención del Estado busca un bien común, está asegurando el orden público. ¿Por qué? Porque si la gente se siente bien con ese gobierno, lo legitima, estamos explicando, y también, muy importante, la familia obrera como objeto de la acción social. ¿Por qué es tan importante la familia obrera como objeto de la acción social? Pues muy sencillo, porque cuando estos gobiernos, estos modelos de Estado, se creen lo del Estado social y empiezan a hacer leyes, a quien hacen las leyes es a los obreros y a sus familias. Es decir, cuando yo te estoy hablando de que hombres y mujeres cobren lo mismo, o que tengan horarios mejores, o que los niños no trabajen, o que cuando tengan un accidente tengan asistencia médica, o que si te quedas incapaz de trabajar tengas una cobertura, o que cuando te jubiles tengas una prestación de jubilación, ¿vale? Si os dais cuenta, todo está en torno al tema laboral. Sin querer, yo estoy protegiendo al obrero, pero que estoy protegiendo la acción social. A través de esa acción social, estoy protegiendo a la familia obrera, es decir, estoy protegiendo a todos. Porque estos derechos, estas leyes, van a crear, con la excusa de proteger al obrero, de contentar al obrero, los contento a todos, porque al final es cualquier ciudadano que trabaje, cualquier ciudadano que se jubile, cualquier ciudadano que tenga un accidente laboral, cualquier ciudadano que se quede viudo, cualquier ciudadano que tenga que fallezca sus padres, entonces se va entendiendo. Esos elementos se convertirán en derechos sociales que van a ser derechos extensivos a toda la población. Entonces esto es muy importante. Si cuando tú estás contentando a la familia obrera, estás creando un sistema de derechos sociales que ahí ya empezamos a hablar de Estado social. Esto llevado a niveles superiores, después de la Segunda Guerra Mundial, ya serían, evidentemente hablaríamos de estados de bienestar, ¿vale? Con los sistemas de protección ya al estilo Bevery y el social welfare que nosotros hemos explicado, o por lo menos hemos introducido un poquito, pero que lo tenéis más explicado en los manuales que tienen que ver con la asignatura, ¿vale? En ese sentido, ¿cuál fue ya por lógica aplastante? Es decir, si nosotros hemos dicho que el objeto de la atención social va a ser la acción social en la familia obrera, la primera política social va a ir dirigido precisamente hacia generación de reformas de política laboral y legislación obrera en general. ¿Qué legislación obrera? Pues va a ser la básica, al principio, el ajuste de la jornada laboral, el reconocer legalmente como derecho que los obreros deberían de tener días de descanso, esto es muy importante, el tema de unas condiciones de salubridad dignas en el trabajo, hablamos también de higiene de trabajo, condiciones de salubridad y higiene de trabajo, por tanto hablamos de seguridad laboral, ¿vale? Y que en cualquier caso van a tener que ver, fijaros, o se van a relacionar como contención al marxismo. Muy, muy, muy importante. Es decir, si yo a mi obrero, a mi ciudadano, le doy derechos de este tipo, yo contengo la evolución del marxismo y por tanto la revolución, el socialismo, la revolución soviética, los comunismos, todo eso lo freno. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo lo inventó? ¿Quién hizo esto lo primero? Pues nosotros nos podemos ir al ejemplo de Bismarck. Bismarck, Bismarck tenía su aquel. Él ya sabéis que hace la reunificación alemana y consolida Alemania hacia adentro y hacia afuera y ese tipo de historia. Entonces, una de las amenazas internas que tenía Alemania era precisamente los movimientos de tipo comunista, socialismo y marxismo, que son emergentes y son muy potentes en la Alemania de la época. ¿Qué hace Bismarck? Pues Bismarck, estilo bismarckiano, es muy sencillo. Yo cojo, le llamaron la noche de los cuchillos o algo así,
y en una noche me cargo a todos los líderes socialistas que había en Alemania, me los mato, me los cargué a todos. Y al día siguiente yo ya he descabezado todo el sistema de que pudieran alimentar socialismo en Alemania. Al día siguiente pongo en marcha todas las medidas que esos mismos líderes prometían a la gente si había revolución. Les puse sistema de seguridad social, seguro de empleo, seguro de accidentes laborales, seguro de... Fueron los seguros bismarckianos. Esos seguros bismarckianos estuvieron impregnados en sangre. Es decir, Bismarck descabeza toda esa ideología de socialismo alternativo, pero al día siguiente a los alemanes, yo como gobierno les digo, señores, aquí ya tenéis, ya no tenéis que hacer revolución, ya tenéis todos los seguros. Freno como elemento de control y orden social con esas medidas, primero por el miedo a que te mataran y segundo porque para qué te va a pelear por algo que ya has conseguido, porque ya te lo habían dado. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí tenemos que son elementos de esa primera política social, que es política laboral, estamos diciendo que es política de legislación obrera, es por sí una contención al marxismo. ¿Cuál será uno de los principales elementos y conquistas fundamentales para los trabajadores? Y con eso lo vamos a dejar. Pues precisamente que los gobiernos reconozcan una cosa tan importante, tan famosa hoy, tan habitual hoy, que en aquella época no existía, como es el contrato de trabajo. No había contrato de trabajo, no había derechos laborales, no había nada, nada, de nada, de nada. ¿Qué hacen? Pues cuando se crea el contrato de trabajo, cuando se crea ese contrato de trabajo, automáticamente tú vas a crear la base misma de todos los derechos, de toda la política laboral, etcétera, etcétera. Y eso va a ser un sistema de seguridad fundamental para los trabajadores desde el siglo XIX hasta ahora y va a ser muy importante. Explicaremos un poquito más sobre este tema en las siguientes clases. Hablaremos un poquito más de quién inventó el seguro de trabajo, o sea, perdón, el contrato de trabajo y qué es lo que había detrás del contrato de trabajo. Pero para los trabajadores es fundamental. Es decir, si no tienes un contrato de trabajo, no tienes ninguna manera de protegerte legalmente y de reconocimiento de tus derechos laborales, ¿vale? Bueno, lo vamos a ir dejando aquí, son ya las 8 menos 5, por favor. ¿Alguna cuestión más, duda? Bien, pues os dejo porque yo sé que todavía podéis tener algunas clases más. Corto la grabación, ¿vale? Lo tenemos.